Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para compartir las experiencias de personas y familias con problemas de adicción, que tiene como un único fin y es ayudarte a volver a creer en ti. Somos Efraín Martínez, Simón Mejía e Ivonne Basto, y nuestra hoja de presentación para este espacio es diferente. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, y hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos, sin pelos en la lengua y sin tabús, sobre las adicciones, así como empiezan, por qué se sostienen, cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Con diversos invitados a lo largo de los capítulos, seremos los que te acompañen en este camino de volver a creer en ti. Bienvenidos a Entre Adictos, un capítulo más de la línea de Volver, colectivo Aquí Ahora. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Felipe Gallo Mejía, gran amigo, compañero de NA. Él tiene 64 años, es profesional en administración de empresas. Vivió parte de su vida en Bogotá, pero es caleño. Actualmente reside en Barranquilla. Y hoy están Entre Adictos generando parte de su vivencia y el servicio que lo caracteriza a Gallito. Y es que duró 19 años en consumo activo, de los cuales transitó pues vivencias y experiencias frente al consumo y al daño físico, emocional, psicológico, tanto a él como a su familia. Y ahora lleva 30 años y 4 meses en recuperación, viviendo la vida un día a la vez, viviendo la vida en proceso de cambio, de conexión con el sentido de la vida. Él es pensionado y nada, para mí es un gusto y un honor tenerlo aquí en este espacio en Entre Adictos. Gallito, muchas gracias por recibir la invitación a ser parte de este podcast, de hoy poder contarnos parte de tu historia de vida y llegar a muchas personas. ¿Cómo estás, Gallito? Hola Ivonne, buenas tardes. Encantado también de estar aquí en este programa. Y bueno, vamos a tratar de aportar desde el punto de vista de mi experiencia como una persona que pasó por el mundo de las drogas, vivió en el mundo de las drogas y afortunadamente conoció una salida, la que me funcionó a mí, que es la salida de los grupos de alcohólicos y narcóticos anónimos. Básicamente, me quedé en Narcóticos Anónimos por un tema de identificación, pero pues en Narcóticos Anónimos es, digámoslo así, el hijo mayor de Alcohólicos Anónimos. Seguimos un principio o seguimos un modelo de los 12 pasos. Pues a ver, ¿qué te cuento yo? Soy una persona que conoció las drogas como la mayoría de la gente las conocía en esa época y creo que hoy día también las siguen conociendo ahí, por curiosidad, por presión de grupo y por estar a la moda, ¿no? Entonces, en mi época, pues las drogas de predilección eran, en esa época, el alcohol y la marihuana, por las que uno empezaba. Y consumí mi primer tabaco de marihuana cuando tenía 17 años, 16 años para ser exactos. Una tarde después de llegar del colegio, con los amigos de la cuadra, en esa época salíamos y jugábamos en la cuadra, todos. Y alguien había manifestado días anteriores que si fumábamos marihuana, que qué tal nos parecía la vaina, y todos dijimos que sí, que chévere. Y entonces alguien apareció con un tabaco de marihuana. Y nos fuimos al parque a fumarnos el tabaco de marihuana. Todo muy bacano, muy chévere, y después cada uno para su casa a las 6 de la tarde. Ya después, con el tiempo, más adelante, y en rehabilitación y estudiando el tema de mi consumo y mis cosas, vine a descubrir cositas, ¿no? Cositas en mí que hicieron que yo, al otro día de haber probado la marihuana, estaba de voluntario para ir a comprar la marihuana. Mi naturaleza, mi manera de ser, mi personalidad, mi educación en mi casa colaboraron también para que en ese momento, cuando yo consumí las drogas, encontrara muchas respuestas, ¿no? Yo soy una persona introvertida. En esa época era mucho más introvertido, muy tímido y con una educación
paisa, en el cual no tenía chance de decir sí o no, sino que se hacía lo que mi papá dijera y que mi mamá era la que ordenaba en la casa. Entonces, todos esos temas y de 16 años, como que esa transición también de adolescente y esas sensaciones y esas experiencias sensoriales, llamémoslas así, con la marihuana y con el alcohol en los primeros consumos, que eran también fiestas de 15 años y nos daban ponche por la tarde y cositas así, me generaron como un sentimiento de seguridad. Y pensé que había encontrado la solución a esa timidez que yo tenía para sacar una pelada a bailar en una fiesta de 15, un sábado por la tarde, en fin, y cosas así. Curiosamente, rápidamente empecé a consumir con frecuencia la marihuana y el alcohol. Me acuerdo mucho que estaba en cuarto de bachillerato en el colegio. Hoy es que noveno, por ahí, me imagino. El nuevo calendario académico es como noveno. Estaba en cuarto de bachillerato y empecé a consumir marihuana en el colegio. Era la única persona del colegio que fumaba marihuana. Y los de cuarto de bachillerato, quinto y sexto, que éramos los últimos años, nos daban permiso de fumar detrás de los salones en esa época. Y mis compañeros salían a fumar su piel roja o su President de esa época o su Mustang, y yo me fumaba mi cacho de marihuana. Y todo el mundo me acolitaba como escondidamente, pero nadie decía nada, no tuve problema en el colegio. Y me fui creando como una cultura. Después aparecieron un par de compañeros más que fumaron marihuana conmigo en el colegio. Y fuimos creando como un nicho ahí de tres personajes en los cuales consentían mis compañeros mi consumo y nunca me tuve problemas, ni nunca me sapearon en el colegio, ni dijeron nada. Entonces, bueno, así fui creciendo y por ahí al año y medio, a los 2 años en mi casa empezaron a notar manifestaciones o cambios en mi manera de comportarme. Estos cambios eran básicamente de rebeldía. Empecé a desobedecer las órdenes de la casa. Empecé a pedir permisos y al ver que no me daban los permisos, me iba. Me importaba lo que pasara y después cuando llegaran las consecuencias. Generalmente las consecuencias en esa época era que mi papá me estaba esperando detrás de la puerta cuando yo entraba y me daba rejo, correa, juguete, chancleta. En esa época esa era la educación, ¿no? Entonces me daban permiso de llegar a las 12 de la noche a una fiesta y si yo reclamaba que me dejara más tarde, me dijeron, entonces no vaya. Entonces bueno, llego a las 12 y llegaba a las 2, 3 de la mañana y obviamente la pela y todo, pero al otro día vuelve y juega. Académicamente no tenía problemas en el colegio, ni los tuve, ¿no? Generalmente nunca tuve problemas académicos con mi formación en el colegio y en la universidad, pero empezaron a aparecer manifestaciones, como lo decía anteriormente, de comportamiento, las cuales llevaron a que en mi casa empezaran a tener sospechas de que yo estaba consumiendo sustancias. Yo soy el mayor de 4 hermanos hombres, todos estudiábamos en el mismo colegio, y pues rumores habían en el colegio, o mis hermanos sabían de pronto, por los rumores que se hablaban en el colegio, de que yo estaba consumiendo. Pero pues, como pasa hoy día todavía, inicialmente uno como consumidor, pues lo esconde y la familia como afectada lo duda. Y bueno, así pasé los años de mi adolescencia. Cuando salí del colegio ya era una persona bastante rebelde, con bastantes problemas en mi casa de comportamiento. En esa época había una rifa para prestar servicio militar y éramos 1 o 2 alumnos de cada colegio nos que íbamos a presentar al Miguel Antonio Caro, un año de bachillerato, un año de servicio militar obligatorio. Mi padre, yo quedé entre la preselección y en mi casa mi padre no quiso hacer nada para que yo no fuera a prestar el servicio porque allá me educaban. O me reeducaban o me daban la disciplina que me faltaba.
Finalmente terminé yendo al servicio militar y pasando el año de servicio militar y pues fue una experiencia divina como vivencia humana, ¿no? De sobrevivir en el medio de 500, 800 soldados y a sobrevivir. Pero pues en vez, al contrario de lo que mi papá pensaba de que me iban a reeducar y que me iba a juiciar, allá me acabé de desordenar. Las poquitas mañas o las muchas mañas que me faltaba por aprender, las aprendí todas. Y todas relacionadas con el tema del consumo, ¿no? Eh, Me volaba de la institución, a las horas del almuerzo, en la final de la tarde, conseguía drogas, metía drogas al ejército. Tuve mis primeras experiencias como negociante, llamaríamos hoy como dealer. Y bueno, cada vez el tema de que yo era un marihuanero era más evidente en mi entorno social. Finalmente, pues culminé mi año, tuve varias experiencias, hoy día llamémoslas jocosas, dentro del ejército por el consumir marihuana, pero pues pagué calabozos, me quitaban el sueldo y me lo manejaba un teniente para que no comprara marihuana. En fin, mis papás tuvieron que ir 2 o 3 veces allá a recibir quejas de su hijo. En fin, salí a estudiar universidad. Uno de mis amores platónicos hoy día es la arquitectura. Y salí a estudiar arquitectura en la Universidad de La Salle. Sin presentar entrevista, sin saber ni idea de nada. Simplemente salí el 14 o 15 de diciembre del ejército y tenía que presentarme el 9 de enero en la universidad. Estaba matriculado, cupo aprobado, todo para estudiar arquitectura. Y obviamente, pues después de que salí del ejército, ese fin de año, pues fue celebración. Estuve en la feria de Cali, yo soy caleño, como me decían ahora, en la presentación. Y desordenado totalmente ya con el tema de la rumba y del consumo. No fui capaz de estudiar arquitectura, me quedó grande. Me quedó grande, digo yo, pero lo que pasa es que no estudiaba. Me la pasaba fumando marihuana en la universidad, donde los vecinos, en el externado, en un parquecito que llamábamos el Olimpo en esa época, yo creo que todavía lo llaman igual. Y allá estudiaban mis amigos del barrio y del colegio y en fin, estudiaban otras carreras. Entonces yo me la pasaba ya fumando marihuana y no iba a clases y no hacía tareas y no hacía trabajos. Entonces obviamente todo eso hizo que yo desistiera de estudiar arquitectura. Ya en mi casa tenía problemas todo el tiempo con mis padres. No cumplía las reglas de la casa. Y cuando sucedió este evento de buscar otra carrera, porque en mi casa siempre lo que nos inspiraban era que estudiáramos, que era lo único que nos podían dejar, que era la herencia que nos iban a dar, era el estudio. Entonces yo empecé a buscar carreras, otras carreras, antes de decir en mi casa que ya había perdido el semestre. Pero yo ya lo había perdido desde Semana Santa, por fallas, había perdido ya el semestre y estábamos en Semana Santa. Entonces llegué a mi casa un día con 3 recibos de matrícula para estudiar administración de empresas. En la Javeriana, en el externado obviamente porque quería estar con mis amigos, y en el Rosario, si no me falla la memoria. Me acuerdo mucho que valía 33,000 y pico el semestre, en esa época, ahora que está tan de moda los costos de las matrículas. Y mi papá me dijo que yo podía estudiar donde se me diera la gana, pero que si quería estudiar tenía que trabajar y pagarme la carrera, porque la plata de él no me la iba a fumar. Y ahí mi vida cambió, porque pues fue un proceso como de 4 o 5 meses mientras yo conseguí trabajo. Y empecé a trabajar a los 18 años, 18, 19 años recién cumplidos. Empecé a trabajar. A los 6 meses entré a estudiar administración de empresas, obviamente no a la Javeriana, ni al externado, ni al Rosario, sino a la Escuela de Administración de Negocios. Y de noche, en la nocturna. Me pagué toda mi carrera y era parte de, más adelante, en el
tema de esto de hablar de ingobernabilidad e impotencia de la sustancia y todos, pues vamos a coordinar, a organizar todo este tema de estas ideas que están sonando. Eso hizo que yo siguiera consumiendo y yo era capaz de estudiar, de trabajar, de tener plata en el bolsillo, de darme mis gustos y de consumir drogas, ¿no? Eventualmente para esa época de 19, 20 años, ya empecé a tener contacto con otras sustancias. Cocaína, base de cocaína, ácidos. En el barrio en Bogotá hay un árbol nativo que es el borrachero, que es donde salgan la escopolapina, el cacao sabanero, también consumíamos de eso. Y empecé a tener ese contacto con esas sustancias, era eventual, digo yo, porque era un fin de semana, en una fiesta, en una discoteca, alguna cosa. Pero lo que vine a descubrir después es que mi organismo asimilaba todas las sustancias que yo probaba, le caían bien a mi organismo. Y eso hizo que yo fuera una persona especial, entre comillas, para consumir sustancias. Porque todas las sustancias por las cuales yo pasé, y tuve épocas, ¿no? Yo dejé de fumar marihuana en la universidad, un día tal cualquiera dejé de fumar marihuana. No porque hubiera querido dejar de fumar marihuana, porque apareció una niña linda que me paró bolas y no le gustaba que yo me trabara. Entonces yo para darle gusto a ella dejé de fumar marihuana y empecé a meter cocaína, que lo hacía eventualmente, empecé a meter cocaína usualmente, diariamente. Y ella no se da cuenta que yo fumaba cocaína, metía cocaína. El trago, pues socialmente el trago es permitido, el trago no tiene problemas, el trago no es una droga. Hoy día no es una droga, dice la gente, la sociedad. Entonces, pues bueno, ahí me fui desenvolviendo con todo ese tema de las sustancias. Para hacerte corto el cuento de mi consumo de sustancias, consumí cocaína, consumí bazuco, consumí anfetaminas, consumí hongos, buenas experiencias con hongos rarísimas porque era tratando de doblarse, leyendo a Carlos Castañeda y escuchando a Aerosmith y Pink Floyd y todas las maricas, unas locuras bravas. Pero era la época también, ¿no? La época del hipismo, también me tocó la época del hipismo en Colombia. Entonces llegaban los amigos, que los papás viajaban al exterior con cargos diplomáticos y llegaban con los LPs de la música y de las tendencias y todas esas vainas. Todo eso hizo que yo fuera adquiriendo una cultura y como tenía ya libertad, entre comillas, en mi casa, porque trabajaba, estudiaba de noche. Y pues en mi casa nunca me negaron ni la comida ni la dormida. Pero mi papá siempre decía, mi mamá que era la interlocutora de los dos, decía, mi hijo, su papá dice que usted no estudia, que una persona que llega a las 2 de la mañana y se va a las 5 de la mañana, que a qué hora se estudia, que no sé. En fin, yo hice mi carrera de administración profesional de 5 años, hice mis 10 semestres de arquitectura y mi tesis y me gradué como arquitecto. Y en mi vida laboral fui desarrollándome, creciendo. Soy una persona con unas habilidades y unas aptitudes y cualidades de la vida que me dio para trabajar y para todas las cosas que me hicieron crecer académicamente, y todo eso hizo que yo me demorara mucho en aceptar que yo era una persona que tenía problemas con las drogas. ¿Sí? Porque ascendía, me llamaban de una empresa y me sacaban de la que estaba trabajando y me llevaban a trabajar a otra empresa. Entonces era, entre comillas, exitoso laboralmente hablando. Bueno, apareció la niña esta que les cuento. Después de un tiempo de novio nos casamos. Formé un hogar. Tuve un hijo antes con una compañera de la universidad. Y de mi matrimonio tengo 2 hijos. Cuando me casé y esos primeros años yo ya era profesional y ya tenía un buen empleo, pero ya era totalmente adicto. Era un consumidor, llamémoslo fuerte, ¿sí? Todos estos temas todo este lenguaje de psicología y de consumo, eso lo manejo ahora, pero en esa época no tenía ni idea de esos temas, ¿no? Era un loquito chévere, bacán,
que le encantaban las drogas y que podía además consumir drogas. Tenía cómo hacerlo. El matrimonio se acabó. Los empleos, tuve un último empleo del cual lo perdí por culpa del alcohol. Un día llegué prendido a mi oficina después de almuerzo y por teléfono traté de mal a mi jefe que estaba en Medellín. Le contesté mal sobre un tema de la oficina y al otro día a las 7 de la mañana estaba ahí parado en la puerta esperando que yo llegara porque yo abría la oficina y yo llegaba a las 7 de la mañana a trabajar. Y me echó. Entonces ahí estuve un año haciendo negocios con un socio ahí vendiendo carros y comprando carros. Pero yo ya estaba totalmente entregado a las drogas. Ya era algo evidente, no se podía esconder y además no había nada que hacer porque pues, nadie me podía decir nada. Cuando mi mujer se fue, yo era un adicto a la cocaína. Consumía cocaína todo el día. Yo ya había pasado por el bazuco. Tuve una experiencia con el bazuco como de 3 años y un día me dio miedo y pensé que el bazuco me iba a joder. Entonces dejé de fumar bazuco. Y como había dejado de fumar marihuana anteriormente con el tema este de la mujer, entonces yo decía, el día que yo quiera dejar de meter cocaína, pues dejo de meter cocaína. Si dejé de fumar marihuana y dejé de meter bazuco, ¿por qué no voy a dejar de fumar cocaína? Y yo durante ya al final de mi carrera de consumo, cuando hice unos intentos serios no de dejar de consumir, porque eso es mentira. Ningún adicto que consume quiere dejar de consumir. Queremos controlar la manera de consumir. ¿Sí? Creemos que podemos controlar la manera de consumir. Entonces yo hice muchos intentos de controlar la manera de consumir. Y yo nunca pude dejar de meter cocaína. Mi mujer consiguió o encontró en el apartamento una caleta que yo tenía, 1 kilo de cocaína, y pues se fue con sus 2 bebés, porque eran un par de bebés en esa época, recién nacidos, 12 años, 2 años y 1 añito, y se fue y me abandonó. Ese abandono es un tema paradójico, porque ese abandono hizo que yo empezara mi caída libre en el consumo, porque yo tenía algo de control por llegar a mi casa, por mantener una pantalla en mi casa con 2 bebés, ayudaba por las noches en el tema de la maternidad y de la crianza, lavaba, cambiaba pañales, hacía teteros. Me la pasaba toda la noche despierto haciendo crucigramas y tomando aguardiente y metiendo cocaína, pero yo era un padre modelo porque la señora dormía por la noche y yo cuidaba a los bebés con la enfermera o con la nana. Pero pues cuando ella se fue la que daba cantaleta en la casa. Entonces yo no tenía más control y fueron casi 9 meses o 1 año en los cuales me dediqué a consumir alcohol y cocaína y a rumbear como un desesperado. Y eso hizo que acelerara mi proceso y tocara los fondos que me hicieron, que yo no llamo, pues los llamamos fondos, pero pues los eventos que a cada persona o a cada ser humano lo hacen reaccionar. Llegué, no sé, un domingo llegué a mi casa con los niños, me los prestaban los domingos cada 15 días para que saliera con ellos. Llegué a mi casa por organizar las maletas y yo llevaba varios intentos, como te digo, dejar de consumir o de controlar. Y dije, yo tengo que hacer algo, ¿no?, con este consumo. Y cogí el directorio telefónico, en esa época eran las páginas amarillas. Y empecé a llamar a las clínicas de toxicología o de desintoxicación que habían y a ver qué había que hacer para un amigo mío que consumía mucho y quería internarse o quería controlar el tema. La idea mía, ¿cuál era? Y bueno, la idea mía era desintoxicarme, romper el ciclo. Romper el ciclo. Yo tenía que dejar de meter cocaína y trago lunes, martes, jueves y viernes, porque yo metía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, si yo dejaba de meter trago el lunes, no metía cocaína. Si no metía cocaína, no metía trago. Y yo pensé que si yo me internaba 1 mes o mes y medio en una clínica y me desintoxicaba, rompía el ciclo. Y podía meterme 1 gramo de cocaína el miércoles para partir la semana y el fin de semana así desordenarme. Logré llegar a esa clínica, me recibieron por urgencias, me atendieron muy bien y me quedé 10 días interno.
no sé qué me echaban en el suero, pero pues yo lo único que sé es que comí y dormí como loco. Y me hicieron un poco de exámenes y empezaron a hablarme de un tema de rehabilitación. Empezaron a hablarme de un tema de una problemática de consumo. No como un consumidor chévere o fuerte, sino como un enfermo. Empezaron a hablarme de alcohólicos y de narcóticos anónimos. Y empezaron a decirme que allá me podían tener un mes o 2 meses y yo pagaba, pero que básicamente lo que me podían hacer me lo hacían en 10, 12 días y que necesitaba un centro de rehabilitación. Un centro de rehabilitación, pues si todavía genera hoy día traumas y genera hoy día tabúes y pendejadas, imagínense en esa época. Era lo que uno veía en las películas. Yo me imaginaba a 2 negros amarrándome con camisa de fuerza y metiéndome una inyección y dándome bobo. Entonces yo me negué siempre a esas vainas. Pero la doctora que me recibió por urgencias todos los días me saludaba y me convenció de ir a un centro de rehabilitación. Y dentro de mi plan de acción, que era desintoxicarme mes y medio, 2 meses, cupo esa propuesta porque llevaba 11 días en la clínica y 45 días que iba a estar interno. Era lo que yo estaba buscando, para salir a meterme un gramito el miércoles y partir la semana y rumbear chévere el fin de semana. Bueno, ese tema dejémoslo ahí un poquito. ¿Cómo estaba mi vida en ese momento? Totalmente destruida. ¿Sí? Era una persona que se había comido el empleo, se había comido la parte económica, deudas por todos lados, el matrimonio destruido, la vida familiar en mi casa paterna y materna era un desastre, la comunicación con mis padres no existía, la comunicación con mis hermanos tampoco. Era un tipo ya totalmente problemático para mis relaciones interpersonales con mi entorno cercano. Entonces estaba madurito para entrar a un centro de rehabilitación a tratar de organizarme. Y ahí empezó mi carrera de limpieza. Yo desde el día que llegué a la clínica, que fue un lunes 27 de julio de 1992 hasta hoy, 19 de noviembre del 2022, no he vuelto a consumir nada, ni una cerveza, ni una droga, absolutamente nada. He podido vivir así. Bueno, Gallito, estaba escuchándote y te agradezco pues por estar acá, por tu tiempo, por brindarnos, como llevarnos a esa historia de vida desde el consumo activo. Y hay muchas cosas que me resuenan con todo lo que nos has contado en este capítulo y es como, uno, como la negación frente a la enfermedad está, ¿sí? Me llama la atención cómo cuentas ese proceso de experimentar, del tema social. Me identifico mucho cuando encuentras por medio de la marihuana poder ser, como poder expresar, poder caerle a las chicas, estar con más amigos. Yo me siento muy identificada porque una de las cosas que a mí me dio el alcohol y la marihuana, y bueno, en algunos momentos también la cocaína, era poder ser lo que yo no podía hacer estando abstemia, ¿sí? Poder hablar de temas, poder bailar, poder tomar decisiones, bueno. Y te digo que te lo agradezco porque en este capítulo nos has contado no solo el tema de la negación, la progresión, sino que hay algo muy valioso en tu historia y es cómo al, al ser funcional, entre comillas, pagaste tu carrera, papá cuidador, temas económicos, digamos que estables, hay una percepción de que no, yo no soy adicto. Y siento que esto es una vaina que toca a muchas personas porque hace unos días hicimos un podcast de, pues, de qué es la adicción y como que a veces hay una percepción de que el adicto es el que está en la calle o el que está robando o el que está mal, pero se desconoce muchas veces que la adicción
puede pegar en todos los estratos, puede pegar en una vida donde hay funcionalidad laboralmente, académicamente, pero detrás de eso hay mucho más, ¿no? Yo he aprendido en este camino de la adicción que aparte de que la adicción, la sustancia es el medio, ¿sí? Pero detrás de ese medio hay muchas cosas más que nos generan gallito, y es que la enfermedad es emocional, que la enfermedad es conductual, que la enfermedad es espiritual, es razonal, o sea, como que sí, yo puedo estar en la universidad, yo puedo hacer muchas cosas en el diario, pero pues realmente uno minimiza o justifica que hay cosas que le duelen, los fondos de los que hablabas. Y nada, a medida que te escuchaba, me sentía identificada en cómo la marihuana pues dio la apertura a muchas vivencias, pero también me generaba confrontación de ver cómo a veces esa negación, en mi caso, ¿no? Pues generó también mucho daño a nivel familiar, pero en tu caso había una funcionalidad. Yo no logré, digamos que funcionalidad, a mí la adicción me llevó muy rápido, donde pues yo dejé estudiar, donde yo me volaba a la casa, hacía cosas pues para el tema del dinero, como que con esta experiencia siento que podemos mostrarle a las personas que nos escuchan, Gallito, que a veces la sustancia sí está es la misma, pero mira cómo genera un impacto diferente, ¿sí? Como que tengo familia, tengo trabajo, tengo muchas cosas, lo sacas de tu carrera, pero por dentro pues hay 19 años de una vivencia dura, ¿no? Una vivencia donde, mira lo que decías al final, como yo realmente lo que buscaba era como desintoxicarme y ver la posibilidad de cómo puedo seguir consumiendo. Y esto creo que le pasa a muchas personas, Gallito. Esto le pasa a muchas personas como, bueno, ¿cómo es el mecanismo? A mí me llega mucho a consulta eso, y es como enséñeme a consumir un poquito, enséñeme a consumir, a tener control. Y siento que estos espacios es para, de una otra forma, mostrarles que desde nuestra experiencia, ¿sí? Hay unos avances en la enfermedad, pero también hay unos avances en recuperación, Gallito. Entonces, muy emocionada, estaba como muy conectada escuchándote por esto. Y nada, quisiera como que arrancáramos, como que terminas contándonos la historia, como que llegas ya a un proceso, ¿sí? ¿Cómo es ese paso de todo lo que nos cuentas de consumo activo, ahora durar 30 años en recuperación, a conectarte con tu vida, tener una posibilidad para ti, para tu familia? ¿Cómo lograste eso en proceso? Y ahí de paso como que nos puedas contar cuál ha sido tu experiencia como con los grupos. Yo siento que podríamos hacer otro capítulo más de frente a lo que significa y lo que es NA, los grupos de ayuda, ¿sí? Porque siento que es un tema muy amplio, y hoy escuchándote, pues ese es el proceso de cuando uno se rehabilita. Hay algunos que se internan, otros no, otros pues llegan a los grupos. Entonces siento que es muy valioso que pronto podamos tener otro espacio, Gallito. Entonces, para cerrar este capítulo, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo viste ese proceso de recuperación? Bueno, y bueno, pues sí, como para cerrar, yo creo que toca adelantarse un poquito en el tiempo y todo lo que tú estabas hablando ahora, ese tema, a nadie le gusta que nos señalen como un adicto, ¿no? Yo sí decía que era un loquito chévere que consumía y podía consumir y tenía mis obligaciones, y, entre comillas, ¿no? Cuando tú hablabas de que no tiene que uno llegar a robar o alguna cosa, lo que pasa es que los principios y la educación lo confunden a uno, ¿sí? Pero pues chalequearle la cartera a la mamá o la billetera del papá también es robar. Pero pues los que lo hicimos decíamos que no robábamos porque le estábamos robando al papá y a la mamá y no allá en la calle, pero eso es lo mismo. O sacar las botellas de trago del bar del papá, hijo de madre, también es robar. Lo que pasa es que esas conductas, uno las esconde. Y dentro de, cuando yo empecé a conocer el tema de la enfermedad, o de que yo era un enfermo, que tenía las posibilidades, me empezaron a hablar de mi problemática como una enfermedad. Y lo que me funcionó a mí, que fue este internado que estuve bajo el modelo de los 12 pasos, hay unas características para una persona, y es que uno es impotente ante unas sustancias o ante todas las sustancias, y su vida se vuelve ingobernable.
hoy día, como tú hablabas ahora de que tú no pudiste estudiar, o sea, y ahora con mayor razón, los pelados ahora, ese tema de la ingobernabilidad aparece rapidísimo, se manifiesta muy rápido. En nuestra época y en nuestras generaciones se demoraba mucho más en aparecer. Entonces uno podía, entre comillas, ser funcional. Pero yo creo que era también por la manera de ser de la vida de esos momentos. Y para cerrar aquí, pues este primer capítulo, entré a un centro de rehabilitación y conocí el modelo de los 12 pasos, la dinámica de alcohólicos y de narcóticos anónimos como metodología y como estilo de vida, porque más allá fui entendiendo que es un estilo de vida de, de no usar la sustancia por 24 horas. Cuando le hablan a uno de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos es como cuando tú decías que le hablan a uno de un adicto. Un adicto es una persona que está en la calle, que no se baña, que es cochino, que tiene que robar, un habitante de calle. Y eso no es así, estamos pues totalmente confundidos. Un alcohólico anónimo o un narcótico anónimo también es un viejito que bebió toda la vida y que está jodido y que todavía bebe, porque además cuando la gente llega a los grupos cree que todavía la gente bebe y mete. Entonces, hay que conocer un poquito el tema. La propuesta de Alcohólicos o de Narcóticos Anónimos es vivir la vida día a día en el tema del consumo de la sustancia sin usarla. Hoy yo no voy a tomar, hoy yo no voy a consumir o no voy a meter y mañana vengo y les cuento cómo me fue. Ese fue el cuentico con el que me endulzaron a mí el oído para yo quedarme dentro de este proceso de recuperación. No beba hoy, no meta hoy y venga mañana y nos cuenta cómo le fue. Y ahí fui asistiendo a mis reuniones y conociendo cómo es que funciona el tema de narcóticos anónimos. Para resumir y para cortar aquí este primer evento, es un estilo de vida, es un programa espiritual en el cual te enseñan a mirar hacia adentro, te enseñan a conocerte, te enseñan a saber quién eres, a pensar en lo que sientes y no en lo que piensas. Y son cosas que en nuestra cultura occidental nadie nos enseña. Uno en el colegio le enseña matemáticas y le enseñan geografía y le enseñan a competir con el otro. Y la vida te enseña a competir con el otro. Pero nadie en el colegio, en la casa, en el barrio, en la cuadra, en la familia, te dice, oye, ¿qué sientes? Nadie. Y uno va creciendo y uno no sabe qué siente. Entonces, el fondo de la recuperación en los 12 pasos para mí es un tema espiritual, no religioso, y un tema de mirar hacia adentro, de conocer quién es la persona, de conocerse a sí mismo y de empezar a hacer un tema de crecimiento personal. Bueno, Gallito, así como lo dices, este es un tema diario, es un tema de trabajarlo paso a paso y este es un tema amplio. Por eso quise invitarte, por tus años de recuperación, por lo que acabas de compartirnos desde tu experiencia. Es un tema que creo que necesita varios espacios, entonces para cerrar el capítulo del día de hoy, vivir a la manera de NA es un proceso, es un tema de aceptación, de buena voluntad, como lo hablamos de los principios, honestidad, receptividad y buena voluntad. Y nada, solo tengo palabras de agradecimiento por compartirnos tu historia. Espero que puedas aceptar otras grabaciones para que podamos profundizar qué es NA, qué manejamos NA, los grupos, por qué hablamos de NA en procesos de rehabilitación. Y esta es tu casa, Gallito. Muchas gracias por aceptar esta invitación y nos vemos en otro capítulo de Entre Adictos. Gracias, Ivonne. Muchas gracias. Unas personas se recuperan en las iglesias, otras personas se recuperan con los psiquiatras, con los psicólogos, otras personas se recuperan con los coaching, otras personas se recuperan solos y hay otros que nos tenemos que recuperar con alcohólicos y narcóticos anónimos. Todo sirve. Cada uno tiene que encontrar su camino. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones.
Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí y Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @volver_adicciones, y conoce nuestra página web, adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.